open up. You OPN, bitch, you won't be BM. Reunido una vez más un viernes con esto que le llamamos las reuniones para deportistas, poder siempre incorporar algo a los chicos que nos ven, a las personas que pueden vernos por internet, a los que estamos en este lugar, siempre constituido desde una plataforma, en este caso, en donde somos exfutbolistas o futbolistas en algunos casos, en donde hemos conocido a Dios por intermedio de empezar a leer la palabra, hemos puesto a Dios en primer lugar y hemos fusionado, ¿no es cierto?, lo que es la pasión, en este caso que es el deporte, el fútbol en sí, y por otro lado el poder amar a Dios sobre todas las cosas. Quería comenzar esta reunión entregando un principio que está en Mateo 6:33, que es: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Desde ahí nacen estas reuniones y todo lo que en sí conlleva el estar en Cristo, la edificación, el poder cambiar muchos hábitos, el considerar los sueños posibles, el descansar en que las cosas que nosotros planeamos en sí, juntamente con Cristo, son totalmente reales, y también lógicamente el que va acompañado de nuestras esposas, nuestras novias, nuestros hijos, nuestros padres, una vida sana. En sí, el hecho de estar en Cristo conlleva muchas cosas. En el día de hoy tenemos un invitado, Javier Liendo, para hablar de un tema que queremos siempre poder ir edificando a partir de temas importantes que todos tenemos considerados en el deporte en sí, y Javi es un hombre de experiencia que ha jugado en muchos lugares, ha arrancado desde temprano en Belgrano de Córdoba, jugando por la selección argentina y después pasando por diferentes países como Uruguay, Paraguay, España, Portugal, México, Costa Rica y muchos equipos de la Argentina. Entonces el tema de las lesiones y cómo superarlas es algo de lo que vamos a tocar hoy. Pero bueno, queremos saludarlos, Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Bueno, Javi, primero nos une, ¿no es cierto?, el hecho de poder compartir la misma fe, la misma pasión que es el fútbol, la misma fe que está en Cristo, y por eso la idea de poder que la gente que nos ve en este lugar también poder ser edificado por lo que te fue pasando a vos. Pero antes de ir al tema, quisiera saber cómo, más o menos, cómo arrancaste, cómo fue marcando tu vida que ibas a ser futbolista y cómo te decidiste a temprana edad de hacer este deporte. Sí, yo creo que fue algo que, primeramente, que es un talento que Dios puso y depositó en mi vida, que a temprana edad, desde chico, se puede decir que 6, 7, 8 años, uno ya tenía ese sueño de dedicarse exclusivamente a jugar al fútbol, con el sueño de llegar a primera división, y todo lo que eso conlleva a esa edad, porque cuando uno comienza se ve todo tan lejano y se ve tan difícil poder lograrlo, que a la vez eso genera en uno una expectativa, unas ganas de superarse día a día, que yo creo que a todos los chicos que jugamos al fútbol les ha pasado. Entonces yo creo que uno por eso mismo puede identificar que es un sueño que ha sido puesto por Dios en nosotros. Javi, en el inicio, ¿no? ¿Qué rol cumplían tus papás? ¿Cómo te conducían en ese inicio? Porque esto le puede servir de repente a los padres que tienen hijos y quisieran llevarlos a la práctica, pero ¿qué hicieron ellos que fue determinante en tu vida? Bueno, yo creo que ellos
principalmente me apoyaron en este sueño. Ellos nunca me exigieron nada, nunca me obligaron a hacer nada, al contrario, ellos me daban cierta libertad con esto del fútbol, pero poniendo como primer lugar la persona, la educación y el estudio. A partir de ahí, eso era lo que generaba en mí encontrar una motivación para tratar de ser el mejor en todos los lugares, ¿no? Porque yo sabía que eso era lo que me exigían mis papás, que me comportara como un buen hijo, que sea un buen alumno, que tenga buenas notas, buena conducta en el colegio, y a partir de ahí el fútbol, ellos me apoyaban y me seguían en todo momento. Yo creo que eso fue fundamental porque pude llegar a los 16 años a debutar en primera división, en verano en Córdoba, y en ese momento, como te escuchaba vos hace unos días que charlamos, es muy difícil para un niño, porque de 16 años yo me consideraba un niño todavía. Tener esa responsabilidad de jugar en primera división creo que te hace quemar muchas etapas de golpe, te hace llegar a un sistema que por más que uno se encuentre en el fútbol, en el mundo inferior y todo, es totalmente diferente a lo que uno desde chico. El fútbol profesional de primera división es totalmente diferente a lo que por ahí se ve desde afuera. Claro, porque en esto coincidimos todos los que nos hemos dedicado, en este caso, a un deporte profesional, que por ahí el deporte no te pregunta qué edad tenés, sino que requiere que madures rápido o antes de tiempo, cuando tal vez, en este caso vos decís, debuté a los 16 años en una primera división. Y todos sabemos que debutar en un equipo como Belgrano a los 16 años, un chico, un adolescente no está preparado para llevar adelante la presión que es jugar. Entonces desde ahí vienen todos los desequilibrios emocionales, los desequilibrios a la hora de la toma de decisiones, las equivocaciones que podemos tener porque creemos que somos algo que todavía no somos, las falsas expectativas que genera el entorno en nosotros, y muchas veces eso nos lleva a pensar mal. Es decir, ¿qué aprendiste vos? Porque todos tomamos eso y una sola vez en la vida tenemos 15, 16 o 17 años. Los errores que cometimos ahí, después no los podés volver, no podés volver el tiempo atrás porque ya los cometiste. Entonces lo que nos sirve a todo lo que hemos transitado un deporte o a esta profesión, nos sirve el aprendizaje para volver nosotros a replantearnos si tuviésemos que tomar la misma decisión y enseñar a otros. De ese momento, ¿qué te queda? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que hoy te podrías decir a alguien? Y bueno, sin duda que uno, a partir de la experiencia y con respecto a tu pregunta, uno va a la palabra. Entonces, ¿sobre qué uno está edificando eso que en ese momento se está construyendo? Porque me pasó totalmente lo que vos dijiste. El sistema me exigió madurar rápido, te exige muchas responsabilidades, una toma de decisión constante, tu cabeza vuela, muchas veces uno trata de mantener cierta humildad o una falsa humildad, pero lo que es el entorno, lo que genera el mismo fútbol, el periodista y todo lo que está a tu alcance a tan corta edad, a llegar a cumplir un sueño que lo veías tan lejano y tenerlo ahí y todas las facilidades, todo lo que te brinda el fútbol, el sistema, el mundo, si uno no tiene los fundamentos correctos, si uno no está bien cimentado, si uno no tiene los principios, todo eso que se construye en un momento, en poco tiempo también se destruye. Entonces, hoy la experiencia me lleva a hablarle a los chicos exclusivamente de eso,
sobre qué están cimentando sus sueños, sobre qué están cimentando su carrera, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus bases. Qué bueno y qué interesante, porque yo hoy cuando leo la Biblia, que es el lugar donde yo encuentro una verdad, leo una palabra en sí que tiene que ver con Josué 1:8 y habla de que para que nosotros, en este caso, seamos exitosos o lleguemos a la cima, en este caso en el mundo, por decirlo de alguna forma, tenemos una serie de pasos a dar. Nunca se apartará este libro, dice la palabra de tu boca, sino que lo meditarás, guardarás y harás. Claro, cuando uno piensa eso, es un camino más largo que la mayoría de los deportistas no quieren recorrer, porque si a un chico de 16 años o de 15 años le dicen que vas a jugar en primera, ahí nomás tomamos la posta. El tema es que podés estar preparado para jugar el fútbol, para funcionar bien, pero tal vez no estés preparado para todo lo que rodea el medio donde estás. Entonces yo haría un enfoque más en ese lugar, en los chicos de 15, 16 o de 14, 13, preparar todo un sistema fuerte para que cuando llegue las presiones, los elogios desmedidos, el dinero que se empieza a ganar, o las tristezas que se pueden generar en una derrota, no peguen, porque el camino que recorre un deportista no tiene que ver con el resultado momentáneo, sino con una elección de vida. Siempre decimos que una carrera comienza el día que vos decidiste jugar al fútbol y termina cuando vos querés. A lo largo de esa carrera va a haber momentos en donde lo hagas amateur, semiprofesional y profesional. Y en el lugar mío, que yo lo tengo 38, sigo jugando el fútbol y lo hago amateur, pero sigo haciendo la carrera. En sí tenemos que entender que nosotros decidimos cómo caminar y cómo transitar, no un resultado y demás. Entonces, en base a eso, ¿qué herramientas hoy tendría que disponer un líder, un técnico o un capitán para poder colaborar con esa madurez de acuerdo a tu perspectiva? ¿Qué podrías decirle? ¿Cómo podrías recorrer si vas a estar con un chico de 15, 16, 17 años durante 6 meses, un año? ¿Cómo lo llevarías para que esa persona que está hoy plagada de distracciones como es el Facebook, el Instagram, el Internet y las redes sociales, cómo llamar su atención? ¿Qué propones desde tu lugar? Es muy buena pregunta, porque por ahí uno cuando llega a los equipos se encuentra con muchísimos jugadores con grandísimas condiciones, con diferentes culturas, con diferentes crianza, enseñanza. No todos venimos de los mismos lugares, entonces quizás no todos venimos con las mismas herramientas, pero como decía vos recién, el fútbol no te perdona, no le importa de dónde venís, cómo tenés la cabeza, si estás formado, si no estás formado, si estás preparado, si no. Una vez que te introducen al fútbol profesional, ya no hay tiempo de preparación. Uno puede ir aprendiendo con la experiencia, entonces es muy importante que el jugador de fútbol escuche. Y eso muchas veces en los chicos se torna difícil porque, como decíamos recién, el fútbol te brinda tantas cosas que te confunde. Hay momentos donde uno piensa que ya ha conseguido todo, pero si uno no tiene las bases, los fundamentos, como hablamos recién, si uno no edifica sobre la roca ese sueño, esa carrera, llega un momento donde los vientos soplan, porque les pasa todo. Les pasa a Messi como al que está jugando de forma amateur en cualquier torneo. Los vientos soplan y si uno no está bien cimentado,
el golpe muchas veces es duro. Una vez estaba hablando con el apóstol Lucas Márquez y estábamos hablando en cuestión de liderazgo, y él me preguntaba, él me decía, ¿quién entrena a un entrenador? La importancia de que el entrenador o que el líder tenga a alguien que lo siga capacitando, que lo siga entrenando. Y hablamos en cuestión de liderazgo porque en ese momento había un tema en la selección chilena con jugadores importantes en ese momento, y él me enseñaba cómo él haría, en este caso, si tuviese jugadores que son muy importantes para una selección o para un equipo importante y tuviesen malos hábitos o harían cosas que no tienen que hacer. Entonces él me diría, yo tomaría el ejemplo de Jesús. Jesús, como líder, él tenía, en este caso, el poder o la autoridad de ejercer, porque era el Hijo de Dios, cualquier acción y era validada por el Padre. Sin embargo, él siempre escogió el hecho de hablar, de creer en la gente, de darle una palabra, de ir a su casa, de comer, y a los que hacían las cosas mal, utilizaba formas de hacer entender que tenían que tener una nueva oportunidad. Eso, cuando él me dijo eso, me enseñó que el liderazgo que puede llegar a tener un técnico o un capitán o un líder o una persona que ya se presenta ante un equipo con mayoría de edad es el camino de la enseñanza, el camino del aprendizaje, que nosotros no podemos. Antiguamente se usaba otra forma de enseñar en los vestuarios, que era un poco autoritarismo. Si vos hacías las cosas mal, te trataban mal. Si vos te equivocabas, capaz que te pegaban una patada a propósito en el entrenamiento, y de esa forma te iban marcando el territorio, ¿cierto? Entonces, si bien el camino o la forma en que aprendimos en sí, aquellos que venimos de ese momento, fue bueno, pero ¿cómo llegar a un lugar, en este caso, que quisiéramos llegar desde esta clase de liderazgo? Entonces, el poder nosotros en este momento tomar la palabra como enseñanza para liderar, para ayudar, para guiar, es clave y es necesario. Entonces, si nosotros, siendo personas que nos hemos equivocado tanto en la vida, hemos tenido, por la gracia de Dios, mentores asignados que nos han enseñado, que nos han dado una palabra, cuánto más en el deporte, que es un lugar donde todos queremos que nos vaya bien. Entonces, lo único que pudiéramos hacer en este caso es aprender a llegar a las personas que en este caso son difíciles y creer en que pueden cambiar. Totalmente de acuerdo, Dani. Yo creo que el líder en sí tiene la capacidad para saber leer los ambientes o los lugares donde es puesto. Muchas veces, como te decía recién, es difícil que alguien en el fútbol te escuche, por lo mismo que genera el fútbol, porque el futbolista es una persona con mucho ego, con mucho orgullo, y por ahí molesta cuando alguien viene a corregirte, a darte un consejo. Pero por ahí el líder sabe ejercer ese liderazgo en silencio. La palabra dice que nosotros somos cartas abiertas, entonces por ahí las demás personas no solamente pueden aprender o tomar un consejo en cuanto a lo que uno habla, sino a lo que van viendo de uno, a los hábitos, al comportamiento, a la forma de manejarse, a la forma de hablar, cuándo no, en qué momento y en qué situación dar una opinión. Y por lo general el futbolista cuando no está bien, cuando no juega, cuando está pasando por momentos difíciles, donde está de mal humor, donde está enojado con todo el mundo, es el mejor momento para llevarle una palabra de aliento, de fe, para mostrarle que hay una nueva oportunidad, como decías vos recién. Sí. Javi, bueno, hablando un poco del tema que yo quería tocar en este caso es,
porque muchos jugadores de fútbol que inician una carrera, hay momentos en donde la carrera tiene un quiebre, ya sea por una lesión, un golpe, porque no fuiste tenido en cuenta, porque quedaste parado, porque estabas esperando una oportunidad en un lugar y no llegó, no te confirmaron, se rompió el contrato, se fue el técnico, y de repente nos vemos que estamos en un lapso de tiempo sin jugar, y vienen las preguntas, viene en este caso el hecho de tener que entrenar con un grupo que no es un plantel, que hacer fútbol en diferentes lugares. ¿Cómo, qué nos podés decir vos de esos procesos que te tocó vivir, ¿no es cierto? ¿Cómo lo superaste, cómo lo viviste? Y hoy cuando mirás atrás los procesos en donde tuviste alguna lesión que te tuviste que parar, ¿cómo te rediseñaste? ¿Cuáles fueron tus bases para apoyarte y seguir adelante? Bueno, hace poco estaba leyendo un libro que lo compartíamos, que este libro enseñaba sobre 3 tipos de motivaciones. La motivación extrínseca, que es lo que genera lo material de afuera, la motivación prosocial, que es la que genera tu familia, la gente que te rodea, tus amigos, el querer que te vaya bien para poder ayudarlo, y la motivación intrínseca, que es lo que produce por dentro tuyo, el conseguir sueños, el mismo ego, pero cuando uno logra convertir esa motivación intrínseca en una inspiración a través de la pasión que te mueve por ese sueño, por la carrera, en este caso de futbolista, ya no, las motivaciones externas no te producen nada, porque la motivación hoy está y mañana no, y quizá en el momento que te quedaste sin club, si tu motivación era un sueldo, eso produce un vacío en vos, y ese vacío ¿con qué lo llena el futbolista? Inmediatamente lo llena con preocupaciones, con miedo, con temor, porque ¿y ahora qué hago? Hemos hablado muchas veces y decimos que cuando un jugador se queda sin club, el vacío que se genera en su corazón en sí no es el fútbol, sino lo que te produce el fútbol. En este caso, cuando uno juega de forma profesional, es el sueldo, el contrato, porque el fútbol en sí, vos podés ir a jugar al fútbol a cualquier lugar, pero lo que a vos te empieza a generar esas preocupaciones, esos miedos, esos vacíos, es el dinero en sí. Entonces, cuando uno logra identificar esto, comienza a disfrutar la carrera del futbolista, comienza a disfrutarla, sabe que cuando uno está puesto en un lugar, es un lugar de asignación, donde Dios te puso ahí. Entonces ya comenzás a ver tu carrera de forma diferente, porque uno le empieza a encontrar el sentido a la vida misma, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué has sido creado? ¿Por qué viniste a este mundo? ¿Por qué Dios te ha dado el talento que te ha dado? Entonces, cuando uno logra convertir esa motivación en inspiración por medio de la pasión que llevamos dentro a través de los talentos, los sueños y el propósito que tenemos, lo demás no produce nada en tu vida. Que hacen sentido. David, y esto que hablábamos la otra vez, cómo el futbolista está envuelto en un sistema muchas veces en donde su único objetivo en sí es fútbol. Y cuando se producen estos quiebres, una lesión, te quedaste sin jugar, ¿cómo está vinculado en el área emocional y cómo hay, en este caso, cómo se desequilibra una persona y puede estar rozando hasta la depresión, la tristeza o una angustia desmedida?
convivir con la pelea en el hogar porque de repente tu autoestima se ha dañado y te la agarras con las personas más cercanas. Este tiempo que muchas veces se prolonga más de la cuenta, porque muchas veces uno dice, bueno, este mes de descanso y ya el mes que viene tengo equipo, y muchas veces se prolonga más de la cuenta. ¿En qué te basarías vos desde ahora en adelante con el aprendizaje para aprovechar el tiempo? ¿Cuál sería tu mirada? ¿En qué invertirías el tiempo ahora? Que de hecho estás viviendo un trance después de venir de jugar de Costa Rica. ¿En qué invertís tu tiempo? Si alguien te está escuchando, ¿cómo son tus horas? Bueno, para empezar uno se sigue preparando. Eso no se negocia. No se negocia porque como podemos ver en la historia de David, David fue puesto en un lugar muy alto donde él había sido creado para eso, pero para llegar ahí él tuvo un tiempo de preparación. Entonces la preparación no se negocia. Esa preparación lo lleva a David a enfrentarse a un gigante, a tirar una piedra y ser preciso, ser eficaz. Eso es lo que te da la preparación, porque cuando la oportunidad llega, como tenemos un Dios de oportunidades, cuando la oportunidad llega, no te da tiempo a prepararte. Eso no se negocia. Entonces, por empezar ahora mis días, bueno, te puedo decir que son eso, preparación, pero en todos los ámbitos de mi vida. He podido descubrir que Dios ha depositado otros talentos en mí, no solamente el fútbol. Entonces, ahora a mis 31 años, comienzo a formarme en otras áreas de negocio que pueden llegar no que pueden llegar, sino que van a ser útiles el día de que ya no juegue más al fútbol, que mi carrera se termine, el día que decida que no quiero jugar más, o que Dios decida que hasta ese momento tengo que jugar. Comenzar a prepararme, porque la vida no es todo fútbol. No es todo fútbol. Por ahí nosotros los futbolistas, cuando nos quedamos sin club, como estamos acostumbrados a que nuestra vida sea fútbol, no que sea algo que forma parte de nuestra vida, no, sino que el fútbol sea nuestra vida. Entonces eso produce tantos vacíos en nosotros cuando no tenemos el fútbol, que cuando te quedas sin club te das cuenta que el lugar que estaba ocupando el fútbol en tu corazón, en tu vida, no era el correcto. Entonces era necesario que uno pase por esos momentos para poder darse cuenta de todas estas cosas. Sí, con respecto a esto, Javi, la palabra que iniciaba esta reunión era: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. A veces cuando uno le pasa esto de quedarse sin equipo o de lesionarse y tener que estar un tiempo parado, comenzamos a replantearnos, porque en ese momento no podés jugar fútbol, no sos el importante del equipo, el técnico no te tiene en cuenta, los periodistas no te llaman, la gente ya no te ovaciona. Entonces sí o sí tenés que asumir que hay una realidad que fue formada en base a lo que vos rendías. Pero ¿qué pasa cuando el rendimiento no es el que el sistema desea? Ahí nos replanteamos en sí si realmente nosotros somos importantes o valiosos por el rendimiento, o si somos importantes por lo que portamos, por la esencia, por ser un ser humano. Entonces esto es lo que sucede en los momentos de quebrantamiento, que nosotros realmente nos alineamos a la realidad de que somos seres humanos, que fuimos creados por Dios con diferentes dones, con diferentes inteligencias múltiples, y que tal vez en ese momento futbolísticamente no estamos funcionando bien, pero eso no quita que podamos
ser un gran padre, un gran esposo, que tengamos un diseño para ser una persona de venta, de negocio, que sea un pintor, que sea un artista, o diferentes características que pueden estar depositadas en la vida de una persona. El hecho de ser futbolista no te limita a que vos seas un hombre que le salga bien todo lo que emprenda, por más que en esa área las cosas no estén funcionando bien. Entonces, estos momentos, que hablando de las lesiones o de los tiempos muertos en la vida del deportista, deberían ser reinvertidos en uno mismo para poder sobreponerse y levantarse a partir de lo que estás estudiando. Uno es los libros que lee y las personas con las que se junta. Entonces deberíamos reinvertir esos momentos en nosotros mismos, porque seguramente después de ese proceso vamos a ser más fortalecidos y el desafío o la meta, lo que nos encuentre, nos va a encontrar potenciados y no debilitados, esperando ser parte de un sistema para levantarnos de nuevo el ánimo. Totalmente de acuerdo. Por ahí la palabra dice que el temor pone lazos. Y el futbolista tiene muchos temores, y el temor más grande que tiene el futbolista es del mañana. Hoy quiero jugar porque quiero que mañana me renueven el contrato, quiero que mañana me llame otro club. Entonces, sin saberlo, el futbolista se ata al fútbol. Y por ahí el fútbol no deja ver que hay otras capacidades depositadas dentro nuestro. Como decía vos recién, ser un buen padre, ser un buen hijo, un buen esposo, un hombre de negocio, un hombre de arte, y las diferentes capacidades que ha sido depositada en nosotros. Por eso yo creo que Dios necesariamente nos hace pasar por estos momentos, porque el otro día decía Leo que la sobrepasión te ciega, y nosotros por ahí tenemos tanta pasión en lo que hacemos, nos gusta tanto esto del fútbol, que no nos permite ver ciertas cosas que por ahí un exfutbolista, en tu caso, o un líder que lo mira desde afuera, lo está viendo, lo puede ver. Yo recuerdo unas palabras que me dijiste hace unos días acerca de que el fútbol me estaba atando en diferentes capacidades que Dios había depositado en mí, y verdaderamente a través de la palabra, a través de la oración, a través de estudios, de charlas, de conversaciones, me di cuenta que realmente era así. Javi, estuviste en la selección argentina, fuiste compañero de grandes jugadores, entre ellos con Agüero, estuviste en Portugal, en España, en países donde se juega bien el fútbol, en países que son, en este caso, mundialistas, y tuviste seguramente los compañeros que realmente eran de élite, ¿cierto? ¿Qué ves de diferente en un jugador de élite a un buen jugador que llega a primera división? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu análisis? ¿Y en qué se aventaja un jugador de selección a un jugador que no está en la selección? Para mí hay muchísimo. No quiero exagerar, pero se diferencia casi un 90%. No parece, porque hoy en día Superliga Argentina, Primera División, o cualquier liga de Primera División de Sudamérica o del mundo, es de élite, pero un jugador de selección no se compara con cualquier jugador de Primera División. No tiene margen de error en ningún ámbito de su vida. Es 24 horas jugador de élite. Es 24 horas. En el descanso, en la comida, en su formación, en su entorno. Es un Fórmula 1 a las 24 horas.
Y por ahí un jugador de primera división, de cualquier otra liga, se da sus gustos, por decirlo de alguna manera, sus espacios, sus tiempos, sus permitidos, por decirlo de alguna manera. Cualquiera sea el deseo, pero el jugador de selección no se permite eso. Yo creo que por eso se mantienen, en caso de los jugadores argentinos, se mantienen tantos años jugando en Europa, en los mejores equipos, al mejor nivel, y tantos años en la selección. Javi, y para llegar a ser un jugador de élite, ¿se nace o uno puede llegar a ser? Uno puede transitar, en este caso la adolescencia o los primeros años de tu vida de carrera, y decir, tengo que dar un vuelco y puedo llegar a ser un jugador de élite, o eso es solamente para algunos de tu manera de ver las cosas. Y desde mi punto de vista, yo creo que se puede llegar a ser un jugador de élite. Se puede llegar a ser un jugador de élite. Creo que por ahí el caso más cercano que tenemos puede ser Cristian Ansaldi, que quizás llegó a la selección de grande, pero hace 15, 20 años que se mantiene jugando en Europa, en Italia, en las mejores ligas del mundo, y quizás en Argentina no tuvo tanto tiempo para adaptarse al fútbol, para hacerse un jugador reconocido. Entonces, por ahí que he conversado con jugadores, con compañeros que han compartido con él en las inferiores o han estado con él en Newell's en primera división, no esperaban que Cristian Ansaldi llegara a jugar tantos años en Italia, llegara a jugar en la selección. No se esperaba, pero es que no lo conozco, pero lo que se puede ver de él, lo que por ahí he compartido con otras personas, es un jugador que sabe lo que quiere, es un jugador que tiene las bases, los cimientos, los fundamentos correctos, adecuados, y por eso ha podido llegar a donde ha llegado. Hay un principio que dice, nadie es bueno en aquello en lo que no se dedica. Esto me anima a mí a decirle que a una persona que tiene 30 años y se dio cuenta, puede volverse un jugador de élite, no por fuera, sino por dentro, que es la gran diferencia. Un jugador de élite no significa que tiene que estar en la élite para sentirse que es de élite. Entonces, este principio, nadie es bueno en lo que no se dedica, puede ser que se te haya revelado, que lo hayas entendido a los 30, a los 27, a los 25. A partir de ahí también es aplicable. Es decir, no podemos nosotros volvernos personas que, porque no lo hayamos hecho, no podamos hacerlo. Que eso muchas veces el mundo nos recuerda a nosotros que estamos muchas veces profesando una fe. Cuando nos encontramos con alguien que nos conoce cómo éramos antes de estar profesando esta fe en Cristo, nos recuerda que nosotros no hacíamos bien las cosas, como que eso sería un condicionante para no poder cambiar. Y justamente la valentía es ver que lo hiciste mal y tener la capacidad de revertir esa situación y transformarte en un hombre de bien, en este caso. Entonces, yo tengo un gran desafío con esto, porque uno siempre trabaja a partir de las personas que Dios escoge en el momento que las escoge, y Dios sabe por qué las escoge en tal momento. Entonces hoy me decía, hablando por teléfono, Fernando Granda, hablábamos de un tema específico, y él me decía, si alguien que uno cree siente que tiene el sueño de ir a la selección nacional, pero tal vez sus capacidades no le dan para llegar a la selección nacional, ¿qué hacemos en ese caso? Y yo le decía, Fer, uno tiene que convertirse en la mejor versión de uno mismo, pensando que es posible llegar a la selección.
pero eso ya no nos compete a nosotros, porque el camino es el que nosotros decidimos marcar como de excelente. No, en este caso, la meta, porque la meta no nos puede nosotros decir si lo que hemos transitado ha sido bueno o malo. Nosotros sí sabemos como profesional que la alimentación, el descanso, el entrenamiento, la perseverancia, la buena comunicación, no son negociables para convertirte en un hombre deportista de alto rendimiento. Entonces, Dios dirá si vas a llegar a la selección o no, pero el camino del día a día es totalmente transitable para cualquier persona que decide transitarlo con la forma correcta, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía de la edad, yo creo que eso no es un impedimento para convertirte en un jugador de élite, porque a lo mejor vos tenés 25 años y nunca lo pudiste visualizar en tu interior y nunca nadie te lo dijo, y a lo mejor te encontrás a los 28 años visualizando que podés ser un jugador de élite, o que alguien venga y te diga, si vos te lo propones, podés ser un jugador de élite. Entonces yo creo que la edad no es un impedimento, por eso no creo que se nazca, sino que uno puede llegar a convertirse. Después tener las metas claras te ayuda a pelear por ellas, a prepararte para llegar a ese lugar. ¿Cómo te ves de acá a 5 años? Es una visualización, por decirlo de alguna manera, que te ayuda a levantarte todos los días con una inspiración desde tu interior para tratar de alcanzar eso. Después obviamente que depende de Dios, porque Él ya trazó nuestro camino, dice la palabra que nos escogió desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Entonces no es al azar todo lo que va pasando día a día, hora a hora en nuestras vidas. Si bien es una elección que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, pero yo creo que el camino Dios ya lo ha trazado, y si nosotros podemos conectar el propósito con la visión, con nuestro sueño, como decía vos recién, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. No veo descabellado que alguien piense que puede llegar a la selección. No. Y en pos de esto, porque para ir cerrando con el tema de los tiempos muertos, los tiempos cuando estamos lesionados y cómo poder asimilar esos tiempos en función de crecer, yo analizaba algo. Yo me encuentro siempre con personas vinculadas al deporte y me doy cuenta, en este caso, que las personas que desde el deporte en sí, desde su camino, decidieron estudiar, prepararse, capacitarse, amén de que hayan llegado a sus objetivos deportivos, ellos, cuando terminó su carrera, ya tienen las cosas claras para comenzar la segunda etapa de su vida con una visión totalmente diferente a aquellas personas que no lo hicieron. Entonces, esto que yo siempre quiero hacer reflexionar a los deportistas que nos toca a nosotros aconsejar, es realmente importante prepararse, dejar de ser ignorante, comprarse libros, estudiar carreras, estudiar idiomas, estudiar, terminar la secundaria, lo que no la terminaron, porque eso nos forma interiormente y nos hace pensar mejor. Entonces, una persona que no piense bien siempre va a estar esperando del fútbol o de un sistema externo que le devuelva algo para sentirse bien. Cuando uno es estudiado, lógicamente desde la palabra como fundamento, pero le agrega valor, termina siendo totalmente responsable de sus propios actos y no le echa la culpa a nadie. Entonces creo que el fútbol, nosotros tenemos los hábitos, el entrenamiento, la concentración, el liderazgo, todo eso ya está un poco asimilado en nuestra carrera. A esto hay que agregarle algunas áreas para que todas las partes puedan trabajar en conjunto. Por eso para mí es importante
y lo hemos sacado un principio de la Biblia, que en este caso un pueblo puede ser destruido por falta de conocimiento. Un jugador puede ser destruido por falta de conocimiento. Por eso es importante inculcarle a toda la gente que nosotros tengamos cerca, en este caso el sistema que Dios nos ha puesto en el fútbol, prepararse para hoy y para el día de mañana. Sí, como decís vos, yo creo que, bueno, a hoy, a los 31 años, puedo decirte que la carrera de un futbolista no es nada más que la preparación práctica de lo que viene después del fútbol. Porque el fútbol en sí te hace perseverante, te hace disciplinado, te hace tener buenos hábitos. Entonces, las experiencias que uno va viviendo con el fútbol en 10, 15, 20 años de carrera, no es más que una preparación para lo que viene después, para lo que realmente Dios te ha traído a este mundo. Sin duda que uno va cumpliendo el propósito dentro del fútbol, pero no es que tu vida se acaba a los 35 años. Yo creo que es como que recién estamos saliendo del nivel primario, por decirlo de alguna manera, de la vida de uno. Entonces, cuando empezamos a ver el fútbol desde ese lugar, no como mi vida, como el fútbol lo es todo, sino como una parte de mi vida, un sistema donde Dios me está preparando para lo que viene, que obviamente yo también tengo que poner lo mío, porque el futbolista en sí, por lo general, ha dejado precedentes y se toma al futbolista como ignorante, como que no sabe nada, como el mal hablado, pero eso no es porque sí, sino porque ha dejado sus precedentes. Entonces yo creo que este tiempo no tiene que ser solamente de preparación en cuanto a lo que genera el fútbol de buenos hábitos, de conducta, de disciplina, sino también tiene que ser una preparación desde lo intelectual, porque en sí el futbolista tiene 20 horas libres en el día, bueno, no, sin contar las horas de sueño, ¿no? Pero muchísimas horas libres durante el día. Entonces, ¿en qué las ocupamos? No se discute y no ponemos en tela de juicio de nada, pero la palabra por sobre todas las cosas como fundamento, y a partir de ahí buscar nuestro talento para ver en qué área de nuestra vida, en qué nos tenemos que formar, qué podemos aprender, qué vamos a hacer después del fútbol. ¿Vamos a ser técnicos? Bueno, vamos a leer acerca de fútbol, vamos a juntarnos con técnicos, como nos decía Leo la semana pasada. Queremos introducirnos en el área de los negocios. Bueno, busquemos mentores, busquemos libros, estudiemos, comencemos a hacer negocios mientras jugamos al fútbol, si es posible también. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Que el fútbol no nos ate, que no nos minimice como personas, como hijos de Dios, por decirlo de alguna manera, porque Dios ha depositado tantas inteligencias, las inteligencias múltiples de las que vos hablabas recién, tantos talentos, tantos dones dentro nuestro, que si no los identificamos o si no nos dejamos guiar por nuestros líderes, por nuestros mentores, por nuestros padres espirituales, por nuestras autoridades, no podemos absorber toda la experiencia que el mismo fútbol nos está brindando, porque a lo mejor con una lesión de rodilla que te deja 6 meses afuera, podés aprender lo que no aprendiste en 5, 6, 7, 8 los años que se te ocurran. Entonces tenemos que prestar un poquito más de atención en estas cosas, en lo que es la preparación, como hablamos recién, porque la vida no se acaba a los 35 años, 36, 37 cuando dejas el fútbol. Entonces hoy con 30 años, o los chicos de 20 que tienen muchísimo más tiempo, ¿cómo se visualizan después del fútbol?
o qué otra cosa podrían hacer aparte del fútbol, que no sea el fútbol todo, que tu vida no gire en torno al fútbol, que hay algo más atrás del fútbol, ¿no? Obviamente que si nos dedicamos al fútbol lo vamos a hacer con excelencia, como tiene que ser, pero formándonos en otras áreas que nos van a ayudar a llevar adelante el propósito que tiene Dios con nuestras vidas después del fútbol. Sí. Bueno, espectacular, Javi. Gracias. Siempre son ricas las charlas de los jugadores que no tan solo portan la experiencia de haber transcurrido una carrera que es totalmente una universidad de la vida, son ricas las charlas que se producen siempre. Uno que conversa todo el tiempo con los deportistas se da cuenta de que se alimenta mucho porque el recorrido hace que la experiencia enseñe. Esto que nos contaba vos no es de la noche a la mañana. Esto que nos contaba de los tiempos que vos utilizaste para aprender es porque lo viviste y porque hoy podés enseñar a otro. Entonces es muy rico, así que muchas gracias, Javi. Que sigas jugando, que sigas funcionando en primera división, que sigas haciendo goles. Hoy veía los 2 goles que hiciste en Costa Rica en un partido, y que siga produciéndose eso en tu vida, porque seguramente el técnico que te contrate, el dirigente que te contrate, va a ser alguien que está llevándose un jugador que está con la vida de Cristo, con la experiencia, con la excelencia, con la preparación. Entonces llevas a una persona que está a punto caramelo para dar muchos resultados, que eso muchas veces es lo que uno busca en un jugador. Así que muchas gracias, Carlos. No, por favor, gracias a vos, Dami, por esta invitación, y bueno, animarlos a todo el que vea la charla que siga, que sea perseverante con su sueño, porque de forma personal, como una experiencia, me tocó estar casi 4 años sin jugar profesionalmente, con 2 operaciones por medio, quedar sin club, jugar de forma amateur, y uno nunca dejó de prepararse. Y en un momento Dios dijo: bueno, Javier, vas a volver a primera división. Me llevó a Costa Rica cuando nadie se lo esperaba, pero hasta llegar a ese lugar, todo el tiempo no dejó de haber preparación y crecimiento en lo que es uno como persona. Bueno, Javi, muchas gracias. Bueno, gente, les bendecimos. Espero que les haya servido este espacio que se produce, y que así como nosotros aprendemos en cada charla, en cada viernes, ustedes puedan ir incorporando algo más en su vida. Así que bendiciones desde Córdoba. Open up, you open, bitch, you want baby, yeah, man.